Hola, ¿qué tal? Buen día, familia de la fe. En esta hora vamos a escuchar una alabanza al Señor, vamos a adorarlo y glorificarlo y sirve que le damos tiempo de que prepare sus utensilios para la cena del Señor. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre donde el sacerdote canta. Tengo hambre, sed de justicia, solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre donde el sacerdote canta. Tengo hambre, sed de justicia, solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Hola, ¿qué tal? Otra vez. Miren, es importante que en este momento preparemos nuestro corazón. Haz una leve oración poniéndote a cuentas con el Señor, pidiéndole perdón por nuestros pecados, por toda maldad, porque vamos a tomar la cena del Señor, lo había dicho. Así que en este momento, Padre, en el nombre de Jesucristo, te pedimos el perdón de nuestros pecados, el perdón de toda maldad. Límpianos con tu sangre preciosa y lávanos más y más. Padre Santo, no permita, Señor, que nosotros abusemos de tu misericordia, de tu gracia y de tu gran amor. Solamente permite, Padre, que el arrepentimiento de pecados que tengamos verdaderamente nos transforme. Así que en esta hora, Padre, queremos tomar la cena en tu nombre, Padre. Bendito sea tu nombre. Dice así la Escritura: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Puede tomar la copa y beber el vino. Bien, pues damos gracias al Señor por lo que acabamos de hacer, tomar la cena del Señor. Bendito sea su nombre, en memoria de Él. Siempre hay que tenerlo en nuestra memoria, en nuestro corazón, lo que Él ha hecho por nosotros. Bendito sea Dios. La vida está insegura, la vida está muy difícil y tener a Dios hace que tengas una vida más apacible, más tranquila y con una gran diferencia a aquel que no tiene a Dios en su corazón. El tema de esta hora se llama verdad o autoengaño. Es un tema un poco pesadito, pero es importante para nuestras vidas. Te pregunto en esta hora, ¿estás con Dios y su verdad? ¿Lo conoces? ¿Estás seguro de que lo conoces? Hace algunos ayeres, tomando un ejemplo, un compañero de congregación, de muy buena presencia, de ideas clasistas, soberbio, pretencioso, amargado por no tener recursos económicos como él pretendía. Él estaba muy autoengañado en varios aspectos de su vida, de todo ese atractivo que tenía como persona, el bien vestido y buena presencia, se venía abajo con algunas actitudes de su vida. Un día, las noticias hablaban de su esposa, la habían asesinado brutalmente. Al día siguiente, una vez más las noticias hablaban del homicidio. Su marido, mi compañero de congregación, la había asesinado. Los detectives se dieron cuenta que el televisor estaba desconectado, pues él había dicho que lo había dejado viendo el televisor. Cuando llegaron, tomaron el cable y lo volvieron a enchufar. Se soltó una descarga eléctrica peligrosa cuando lo enchufaron. Volvieron a descargar, abrieron la parte de atrás de la televisión y encontraron un tubo ensangrentado, con el cual masacró a su esposa. Le preguntaron por qué lo hizo y él contestó que fue una diferencia tonta. Y es impresionante que haya hecho esto. Y que no sabía de dónde había sacado tanta ira. Bueno, ¿por qué te cuento esto? La reflexión es, ¿él sabía el potencial que tenía para pecar? Es la misma pregunta que yo me hago para con el rey David. ¿El rey David sabía del potencial que tenía para pecar? Y tú sabes, yo sé, tú y yo debemos saber que tenemos el peligro y el potencial de pecar, que es peligrosa nuestra vida si no estamos con el Señor. Veamos al apóstol Pablo aconsejando a Timoteo. En 1 Timoteo 4:16, le dice, ten cuidado de ti mismo. Cuando le da este consejo, le está diciendo, tú eres peligroso. Pero el consejo no se vuelve únicamente para Timoteo, sino para todo mundo en general. Nos está diciendo que la condición pecaminosa de nuestra vida es muy peligrosa y podemos hacer algo que ni siquiera imaginamos que podemos hacer. El compañero de congregación hizo esta barbaridad tan fea, tan horrible, causó mucha vergüenza este acontecimiento deshonroso y por eso quiero compartir esto, porque tú te puedes estar engañando con el tipo de vida que llevas, espiritual, religiosa, con relación con Dios, con relación con la iglesia, o con lo que deseas tener, o con lo que no tienes y puedes tener en un momento dado un descontrol de tu vida. Ten cuidado de ti mismo. Dígale al que está a su lado, ten cuidado de ti mismo, porque somos peligrosos. Entonces, pero también le da otro consejo y de la doctrina. Cuando menciona de la doctrina, ¿por qué tener cuidado? ¿Sí? La doctrina descuidada va encaminada a engañador seguro. En que te conviertas en una persona de este tipo autoengañado. Él iba a la congregación, pero estaba engañado, no había arreglado su vida con el Señor. Y una de las cosas que Dios ha tratado conmigo personalmente, tratando conmigo de la condición de la iglesia, dice que mucha gente en las iglesias tienen esta condición, de que no saben lo peligroso que son por la vida religiosa, ¿sí? Mal hecha, espiritualmente hablando, mal fundada,
no vienen funcionando correctamente en la vida. La Escritura enseña que se soluciona con persistir con la relación con Dios. Haciendo esto, dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, cuídate de ti mismo y cuida la doctrina. Persiste en ello. Lucha por tener la verdad. ¿Sí? Lucha por checarte a ti mismo qué es lo que sucede contigo como creyente. Las personas que se engañan a sí mismas son las que mejor engañan a los demás. Escúchalo. Las personas que se engañan a sí mismas son las que mejor engañan a los demás. El autoengaño es un rasgo bastante frecuente en el ser humano. Las personas que se creen inferiores y también superiores son percibidas como peores que los demás. En algún momento dado son gente rechazada por este tipo de problemas en su vida. Jeremías 17:9 dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? En otras palabras, el corazón engañoso, nadie lo entiende. Te puede engañar a ti mismo. Por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces vamos a guardar nuestro corazón, pero vamos a ver qué es lo que estamos metiendo al corazón. Si hay cosas buenas o hay cosas malas. El Salmo 19, verso 12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Entonces, quiere decir que no entendemos muchas veces qué estamos haciendo. Tal vez algo hay escondido en nuestra vida, que estamos teniendo una vida religiosa, una doble vida espiritualmente. Somos en la calle un tipo de personas y somos en la casa otro tipo de personas. ¿Sí? Un día le hablaban a un hombre que querían que sirviera en una iglesia, tenía una apariencia espiritual muy buena, así como este hombre del cual estaba hablando, y entonces le preguntaron al hijo, ¿te gustaría que tu papá sirviera en la iglesia? Y dice, no, vaya, abra el closet de su casa, de su cuarto, y va a encontrar un refrigerador donde guarda todos los vinos, todas las noches toma más o menos medio litro de una botella de vino, una vida doble. No lo permitas en tu vida. Líbrame, dilo conmigo, Señor, líbrame de mis pecados ocultos. Tú puedes decir, pero él se da cuenta que está tomando. Hay un momento dado que no nos damos cuenta qué es lo que estamos haciendo. Tengamos cuidado de nosotros mismos en el nombre de Jesús. Entonces, líbrame del pecado no conocido. Hay cosas de nuestra vida que no conocemos. ¿Sabían eso? Hay cosas de nuestra vida que no conocemos y por eso hay que decirle, Señor, líbrame del pecado no conocido. Líbrame del potencial de pecar. No permitas que fluya en mi vida. Ahora, fíjese bien, ¿quiénes son este tipo de personas? Dice Tito capítulo 1, verso 16, dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. ¡Qué tremendo! Un autoengañado es gente conocedora de la palabra, pero hace caso omiso de la misma. Veamos actitudes que parecen de Dios. Isaías 58:2. Vea cómo la Escritura tiene el perfil de la gente que habla de Dios, pero que no es de Dios. Dice, con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos. Como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios, me piden justos juicios, se deleitan en la cercanía de Dios, pero no están con Él. Qué tremendo, qué engaño tan bárbaro que gente hable de Dios. Tengo una conocida que oramos seguido por ella y decimos, esta mujer, porque habla muchísimo de Dios, pero en cualquier momento te mete en un chisme, te mete en una bronca o te tranza. Y es una vida doble. La palabra que aquí se menciona es cercanía. Es como los que están junto al camino. Es un ejemplo, como los que están junto al camino. Nada más oyen y Satanás se lleva lo que oyen. Al final de cuentas, no están en el camino, según Marcos 4:15. Personas que también son motivadoras, hablan de Dios, pero no son de Dios. Hablan muy bien y te dicen, oh, Dios es tremendo, es lo mejor. Me ha tocado verlos. ¿Sí? Son muy positivistas, te dicen, no te preocupes, vas a salir adelante. Y es bueno el comentario, pero detrás de ello
No son las personas que están manifestando ser. Ahora, veamos cómo son motivadores. Aquí hay una palabra de Jeremías 5:2. Pues aunque digan, vive el Señor, de cierto juran falsamente. Qué tremendo que diga eso. O sea, no son de Dios, pero vean cómo están aquí como si estuvieran en un estadio. De la manera que está marcado el texto, vive el Señor. O sea, qué tremendo. Hablan tremendamente, son hábiles, carismáticos, pero no significa que Dios está en su vida. Pero también hay que tener un balance. Puede que ellos amen a Dios, sientan que están con Dios, pero están autoengañados, porque ya practicaron el pecado y ya no sienten nada. Como el leproso. Un leproso se puede acostar a dormir, llegan las ratas y se lo empiezan a comer y no siente nada por la lepra. Una persona insensible por el pecado no siente nada y se lo están comiendo los espíritus. Dicen, soy cristiano, te conozco, ¿verdad? Y pues vemos, si lo conoce, ¿por qué no lo practica? Veamos lo que dice Oseas en Oseas capítulo 8, verso 2. Dice Dios, claman a mí, Dios mío, los de Israel te conocemos. Dicen que lo conocen. Podemos decir que lo conocemos. Cuidado con el autoengaño, que es en donde te quiero meter. Ten cuidado de ti mismo. No te engañes. Dice 1 Timoteo capítulo 5, verso 8. Pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. O sea, qué tremenda palabra. O sea, ¿qué gana con hablar de Dios si no lleva, como se dice en México, la quincena, el mes o el chivo? Así se dice en México, ¿verdad? El que no provee, en otras palabras, dice otra versión, no es de la fe y está más mal que un incrédulo. Ay, qué tremendo se me figura, se me hace esto, ¿no? Es fuerte la palabra que estamos recibiendo en este momento. Dice, profesan conocer a Dios, pero con sus prácticas lo niegan. Tito 1:16. La palabra profesar significa anunciar. O sea, sí hablan de Dios. A lo mejor hablan más de Dios que otros que están más metidos, pero hablan de Dios. Dice, y tengo esta expresión, hagamos lo que profesamos con nuestros labios. Si yo hablo de Dios, vamos a practicarlo, ¿sí? Vamos a llevarlo al hecho. Vamos a llevarlo a que si te grita tu esposa, guarda silencio, ¿sí? Practícalo. No le contestes, ¿sí? Y guarda silencio hasta que todo esté calmado. No cuentes 1, 2, 3, 4, eso no es cierto. Guarda silencio. Si tu esposa te persigue, tu silencio. Y va a llegar un momento que la cosa va a estar tranquila. Tenemos que aprender a callar también para que hablen nuestros hechos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. ¿Cómo actuaban los fariseos según la palabra de Dios en Mateo 23:3? Dice, está tremendo lo que dice, por lo tanto, obedézcanlos, o sea, enseñaban algo correcto y hagan todo lo que les digan. Y luego ahí viene el punto vital. Pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Qué tremendo, qué tremenda palabra. No te engañes, ¿sí? Checa tu vida, revisa tu vida, dile al Señor, revélame mi pecado oculto para saber cómo andas delante de Dios. Decía que andamos en tiempos muy peligrosos, en tiempos difíciles, y es más peligroso estar autoengañado, ¿sí?, que lo que está sucediendo allá afuera. Así que ponte a cuentas con Dios, revisa tu vida, dile, revélame en dónde estoy mal y verás cómo el Señor te hablará. A mí cuántas veces ha tratado cosas conmigo y me ha dicho, me ha hablado conmigo sobre mi esposa. Me ha dicho, ponte a cuentas con tu esposa. Ah, tú, Pastor Héctor Borrego, sí, yo también. A mí también me ha hablado y he tenido que ponerme a cuentas en algún momento dado con mi esposa. Es bien importante y no nada más tiene que ser con la esposa. Con alguien tú tienes que ponerte a cuentas para que Dios haga la obra. Aquí está hablando de 3 actitudes de la gente que habla de Dios. Cuando somos abominables, 1, 2, cuando somos desobedientes, 3, inútiles para toda buena obra. Qué punto tan especial y tan tremendo. Bueno, 1, negamos a Dios con nuestros hechos cuando somos abominables.
La palabra abominación significa contrario a la ley, que vamos en contra de la ley de Dios. Somos abominables cuando hacemos cosas que van en contra de nuestro Padre Celestial. Así que tengamos mucho cuidado. Así como Acab, que no se lo voy a narrar, pero vean lo que hizo en 1 Reyes 21:26. ¿Qué fue lo que hizo? Él fue en gran manera abominable caminando en pos de ídolos. O sea, he conocido gente que tiene 10, 11 años en el Señor y todavía no abandona su adoración a ídolos. Le digo, oye, pero si ya tienes bastante tiempo en las cosas de Dios. Dice, pues yo no sabía eso. ¿Y cómo es posible que no sepas? Quiere decir que no has estudiado la Biblia o no te han enseñado bien. Es importante, no te engañes. No podemos ser idólatras. Debemos adorar al único que es digno de adorar, que es al Rey de Reyes y Señor de Señores, Yahweh de los ejércitos, nuestro Padre Celestial. Sabemos que un ídolo es todo aquello que ocupe el primer lugar que Dios debe ocupar. Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Siento como si trajera el cubrebocas todavía. Lo siento, pero no lo tengo, es como un fantasma allí, ¿verdad? Mateo 10:33 dice, y si le negamos, Él también nos va a negar. Un abominable es el que niega al Señor con sus hechos. 2, desobedientes. La palabra desobediente significa condición de ser impersuasible. Denota obstinación, rechazo a la voluntad de Dios, mal dispuesto a ser persuadido, menospreciador de la fe, rebelde a la palabra de Dios. Qué tremendo significado. Lo estamos negando con no obedecer las leyes del gobierno. Y esto tiene un equilibrio, ahorita lo vamos a analizar, pero la Escritura dice que obedezcamos a las leyes de nuestro gobierno como lo estamos haciendo ahorita. ¿Sí? Estamos obedeciendo. El equilibrio de la obediencia al gobierno está en Hechos capítulo 5, 29, 31. ¿Sí? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si el gobierno se va por otro lado, yo obedezco a Dios. Soy el primero y que me oiga el que me está oyendo. ¿Sí? Tenemos que adorar a Dios primero que a los hombres. Obedecer a Dios primero que a los hombres. Practicar las cosas de Dios, ¿sí? Primero que a los hombres. Si los hombres deciden una cosa diferente, nosotros no debemos sujetarnos más que a lo que dice la palabra de nuestro Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Ustedes me entienden por qué lo estoy diciendo. Cuando no predicamos el Evangelio, es también una desobediencia a Dios. Acuérdense que dijo estas hermosas palabras en Marcos 16, 15, 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces aquí esta palabra condenado me asusta un poquito porque si no les hablamos, será condenado. Si pierde la vida sin haber recibido a Jesús en su corazón, será condenado. Y es algo que nosotros tenemos que tener cuidado de en verdad anunciar el Evangelio, hablarle a las personas de Jesucristo y que se entreguen. Si no se quieren entregar, eso es su problema. Ya no es problema nuestro, es problema de ellos. Negamos a Dios cuando somos inútiles, como tercera parte, a toda buena obra. Tito capítulo 3, verso 8 dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Una primera necesidad es anuncia el Evangelio al perdido. Lucas capítulo 17, verso 10 dice que con sus hechos niegan a Dios, pero sus hechos están lejos de conocerle. Entonces significa que no le conoce. Si usted practica otra cosa, usted no conoce al Señor. Tenemos que practicar la palabra de Dios. Tentaciones las va a haber, de mucha clase de tentaciones, pero las va a haber. Esa es una lucha natural, ¿sí? Que vamos a tener. Negamos a Dios cuando somos abominables, sin ley, desobedientes, no sujetos a autoridad, inútiles para toda buena obra, o sea, flojos, ¿sí? Y no está bien delante de Dios. Yo quiero decirte que la palabra de Dios da resultados. Y
Predica la palabra, no te engañes para que alcances a otros en el nombre de Jesús. No te disculpes, es que no tengo tiempo por el trabajo. Comparte la palabra de Dios con tus semejantes. Bendice a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Sé con tus vecinos, bendícelos, ayúdalos, haz buenas obras en el nombre de Jesús. Un día, un buen amigo me invitó a cenar, empezó a hablar conmigo de una manera muy seria, me llamó la atención porque casi llora y me comenta que tenía 3 meses que había recibido un milagro de abandonar la pornografía que tenía en su vida. Por años, me dice, me había sentido tan mal por esta atadura, ¿sí? Por este autoengaño, me acuerdo que comentó eso, y le pregunté cómo lo hizo, y me dijo, la ley de Dios me recordaba mi pecado constantemente. La ley de Dios por eso es buena. Te dice que eres pecador. Seas creyente o no creyente, te dice que eres pecador. Cuando no estás caminando rectamente, si estás en una iglesia, una cosa es estar en una iglesia y otra cosa es estar con Dios. Esto que te quede grabado en el corazón, ¿sí? Al preguntarle yo estas palabras, él me dijo, el pecado me llevó a reconocer la ley. La ley me llevó a reconocer mi pecado. Y luego dice, fíjate estas palabras, y me llevó también mi pecado a reconocer la gracia y el amor y la misericordia de parte de Dios. Entendí su gran amor, ¿sí? Vi a Jesús clavado en la cruz del Calvario por mí y mi vida cambió, se transformó. Dice, Héctor, todo este tiempo yo estuve engañado. Me engañé a mí mismo y estaba haciendo lo malo delante de Dios. Pero ahora que reconozco por medio de la ley mi pecado, el Señor me ha enviado a la gracia y vivo una vida gozosa, tranquila, feliz, porque el Señor me ha perdonado, me ha lavado de toda maldad. El Señor puede enderezar tus pensamientos. El Señor puede enderezar lo que estás creyendo. Probablemente estás creyendo mal. Probablemente crees que eres muy lindo y muy espiritual y no lo eres. Necesitas darle un giro a tu vida apoyado en estas palabras. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y te quiero hablar de un tipo de pandemia y viene así en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Un tipo de pandemia. Se expandió por uno solo que pecó y pasó sucesivamente a todos los hombres. Pero por uno que fue a la cruz, ¿sí? Por él, así sucesivamente ha pasado también a toda la humanidad el perdón de nuestros pecados. A Dios sea la gloria, la honra, la alabanza por siempre, por los siglos de los siglos. Él se merece toda gloria. Bendito sea su nombre por siempre. Y lo más tremendo dice que mis pecados nunca más se acordará de ellos como de los tuyos. ¿Qué te parece lo que tenemos? ¿Quién es Dios? Nuestro gran Dios, nuestro todopoderoso Dios, lo que Él hace por nosotros. Entonces, debes de reconocer lo que te dice la ley de Dios, su palabra, que eres un pecador. Arrepiéntete de tu pecado para que tengas derecho a su gracia, amor y misericordia. Algunos quieren la pura gracia. Quieren recibir la gracia. Es que el amor de Jesús. Los entrevista uno y dicen, es que Dios es amor. Es lo máximo. Sí, es cierto. Pero Dios es justo también. Dios es amor, pero es justo. Y Él hizo la ley para que entendiéramos nosotros que tenemos pecados en nuestra vida. Y después de eso, de arrepentirnos, sí podemos nadar, disfrutar la gracia divina del Señor. Sí podemos echarnos clavados en la gracia, en la alberca de la gracia de Dios. Y nuestra vida será otra, ¿sí? De mayor gozo. No digo que no vaya a haber problemas, hay problemas. Si te están vendiendo estrellitas y cosas bonitas, que las cosas de Dios son lo máximo, te están diciendo la verdad, pero sí hay problemas. Si hay problemas al acercarse a Dios, simple y sencillamente comienza una lucha, comienza una guerra cuando nos entregamos a Jesucristo. ¿Con quién comienza la guerra? Dice la Biblia que antes éramos de nuestro padre el diablo, así dice la Escritura. No lo inventé yo, así dice. Pero ahora hemos sido comprados por precio por Cristo Jesús.
Entonces, cuando he sido comprado y el Señor me toma, me voy con Él, el enemigo está enojado y está ahí comenzando la guerra entre nosotros y Satanás. Pero la Biblia dice que el Señor puso a Satanás bajo nuestros pies, derrotado, acabado, hecho nada. En el nombre de Jesús, al accionar nosotros nuestra fe en el Señor Jesucristo. Ok, dice la palabra que si le negamos, también Él nos va a negar en el día final. Si le negamos delante de los hombres, Él nos negará delante del Padre. Pero si lo afirmamos delante de los hombres, Él nos va a afirmar delante del Padre Celestial. Él va a ir a decirle, Padre, tu Hijo, ¿sí?, te ha recibido, ha hecho tu voluntad. Apóyalo, bendícelo, está con Él. ¿Sí? Y eso es algo tremendo. Algo que me llama la atención mucho de la palabra es cómo el Señor confronta el engaño personal. Me llama mucho la atención que al leer la Escritura aprendas a saber que la Escritura está viva. Yo tengo una relación con la palabra de Dios. La palabra está viva, no está muerta. La estás leyendo, la estás hablando y de repente te brinca. Cuando te brinca, te salta a tu persona, te está diciendo una verdad que tú necesitas. Ahí te puede revelar tu pecado oculto o te puede revelar, ¿sí?, la acción que el Señor quiere que tomes de una manera correcta, sana, delante de Él. Yo te quiero invitar en esta hora a que recibas a Jesús en tu corazón, a que lo aceptes en tu corazón, pero primero acepta tu pecado, para que después puedas circular, nadar, echarte clavados en la gracia divina del Señor. Recíbelo en tu corazón. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Mañana, quién sabe. La vida como está, no sabemos qué va a suceder el día de mañana. Hoy es el tiempo aceptable para ti. Invítelo a entrar a tu corazón. Quiero orar contigo de esta manera. Dile estas palabras. Señor Jesucristo, yo sé que diste tu vida por mí en la cruz del Calvario, que con tu sangre preciosa me limpias de toda maldad. Y es lo que quiero en este momento, que me limpies de toda maldad. Lávame de mi maldad y no te acuerdes más de ellos y no permitas que ni yo me acuerde ni yo los vuelva a vivir. Ayúdame, Señor. Entra a mi corazón. Es cierto, yo he hablado mucho de ti, he compartido de ti, pero me acabo de dar cuenta que no estabas en mi corazón. Yo quiero que mores dentro de mí eternamente y para siempre y seas mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, quiero recordarles las cuentas, se encuentran en la descripción, que las revisen, me han estado siguiendo o me siguen preguntando, perdón, de las cuentas, están ahí para que las vea y gracias les damos porque qué bendición son, cómo nos ayudan. No falta nada, el auditorio se está pagando. Gracias, benditos sean, en el nombre de Jesús, por ser tan fieles al Señor y cumplir con Él. El Señor les bendiga y les guarde.